Al menos 16 palestinos murieron hoy cuando Israel bombardeó otra escuela que Naciones Unidas usaba como refugio para los desplazados por la guerra en Gaza. Uno de los más de 3.000 refugiados en el edificio cuenta cómo vio morir a varias personas en una de las aulas. احنا لما شفنا هيك الوضع كلنا شردنا وين في الغرف البطون، هذه كلها مش بطون يعني، هذا كلها غرف زينجو. El ejército de Tel Aviv admitió haber bombardeado la zona en respuesta a los cohetes de Hamas que procedían de allí. La Casa Blanca condenó el ataque y también lo hizo el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que calificó la acción de injustificable. El viceministro de Relaciones Exteriores israelí, Tzachi Yanevi, dijo que su gobierno tiene amplias evidencias de que Hamas está utilizando las escuelas bajo control de la ONU con fines terroristas. El funcionario recordó que en 3 ocasiones recientes, la organización reconoció que habían cohetes escondidos en los sótanos de esos edificios. En vez de culpar y condenar a Israel, Naciones Unidas debería hacer un esfuerzo real para no seguir siendo manipulada y usada por organizaciones terroristas, dijo el funcionario israelí. Esas imágenes fueron filmadas hoy, eso ocurrió hoy en el lugar donde se da el conflicto. Hoy también se difundieron imágenes que son de días previos en los que integrantes del grupo Hamas filmaron cómo llegan por un túnel a territorio de Israel en una incursión en la que se ve. Hemos hecho lo posible para no mostrar imágenes particularmente crudas, cómo matan a un soldado israelí. El saldo de esa incursión, por lo que nos informaron, fue 5 soldados israelíes muertos. Esto es lo que surgió de estas imágenes. Yep, they don't want to go in because it may be booby-trapped. There may even be fighters still in this tunnel. Ok, aclaro, disculpas, hay confusión. Esas son imágenes efectivamente de un túnel construido por Hamas, pero no son las imágenes difundidas por Hamas de esa incursión. Ya tendremos oportunidad de compartirlas con ustedes. Le pedimos, estaba diciendo, en Uruguay dicen cuando la parrillada es muy sabrosa, por lo menos 2 platos, y por eso le pedimos nuevamente que nos acompañara al rabino Pinchas Brenner, gusto de tenerlo con nosotros, rabino emérito de la comunidad judía en Venezuela. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Muy amable y bienvenido. Y le decimos bienvenido al profesor Daniel Rivera, enseña lenguas árabes en la Universidad de Miami y ha tenido un contacto muy estrecho con la comunidad en distintos puntos, incluyendo la oportunidad de vivir una etapa en Palestina. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Los 2 ángulos de lo que pasó hoy, su impresión. En cuanto al bombardeo, sí. Creo que es otro ejemplo más de cómo la fuerza sin medida de Israel, intentando poner freno al ataque de Hamas, bombardea en muchos casos zonas civiles, como esta escuela, con los resultados tan desagradables que hemos visto, ¿no? Además, ha habido una condena es rara, ¿no? Pero de Naciones Unidas ha habido una condena muy firme sobre este ataque y creo que es importante recalcar que Gaza es una zona llena de civiles y con una densidad de población y de casas demasiado difícil como para poder hacer ataques quirúrgicos sin que civiles sufran víctimas. Y en muchas casas, en el tema de que se dice que en las escuelas de Naciones Unidas se esconden material militar, estoy completamente en desacuerdo. Habrá algún caso, porque sí puede haber algún caso en el que se haya utilizado Naciones Unidas, pero yo dudo que los oficiales de Naciones Unidas, así como todas las personas que trabajan en esta organización, permiten a Hamas utilizar cualquier instalación. Claro, pero un detalle importante, porque nosotros incorporamos en el reportaje una declaración de un integrante del gabinete israelí. Funcionarios de Naciones Unidas han dicho, y tenemos esas declaraciones, la última fue en las últimas horas precisamente, que han encontrado ellos
depósitos de armas, no que ellos permitan que eso ocurra, que han encontrado depósitos de cohetes que les consta son propiedad de Hamás. Yo lo que me consta es que a lo mejor en propiedades aledañas a edificios controlados por Naciones Unidas es cierto que habían armas en edificios aledaños, no en las mismas instalaciones. Claro, ahora le voy a decir una cosa. Si cómo funciona la aglomeración de viviendas que hay en Gaza, si ponen cohetes a media cuadra de donde está el refugio, es casi, en términos prácticos, como una invitación al desastre. Al desastre, pero al mismo tiempo, Naciones Unidas avisó en varias ocasiones... Exactamente, 17 en este caso específico. Avisó mucho, o sea, avisó la localización. Sin duda. La gente que había allí. Además, Israel constantemente da el mensaje de que a los civiles de que se muevan a sitios seguros y este es uno de los pocos sitios a donde pueden ir. Teóricamente seguros. ¿Qué me dice Rabino de lo que ha ocurrido en esta jornada? Lamentable, sin duda alguna. Lamentable. Pero uno tiene que ver de dónde proviene todo eso. ¿Qué nación, qué Estado puede permitir de que se lancen cohetes contra sus habitantes? Mire, y los cohetes que son lanzados desde Gaza van a lugares urbanos, solamente que Israel tiene una muy buena protección, que tampoco es 100%. Uno de estos días, uno de esos cohetes puede caer justo en la mitad de una ciudad. O sea, no son blancos militares. Cuando Israel lanza sus cohetes, lo está lanzando frente o con el blanco de un grupo militar. A veces, lamentablemente, hay muertos civiles y eso tiene que lamentarlo todo el mundo, incluso los israelíes también, pero jamás apuntan específicamente a un lugar civil. Como Gaza es muy poblada, puede ser de que ocurra. Bueno, lo que hay que hacer es buscar la salida de todo eso. Hay que terminar con el lanzamiento de cohetes, punto. Esa es la salida. Alguien me dijo esta tarde una cosa que me pareció cruda, pero me llamó poderosamente la atención. Y hace un ratito alguien, que vino por otro tema, me decía una cosa similar. Lo que me dijeron esta tarde fue, bueno, si hubiera 300, 400 muertos de un lado y 100 del otro, uno todavía lo puede ver, pero ya van 1000 y pico de un lado y de verdad civiles israelíes murieron solo 3. ¿Quién puede apoyar a Israel en esas circunstancias? Y la otra persona me dijo, desde otro ángulo, está perdiendo la guerra en los medios de comunicación Israel. ¿Qué me dice de eso? Para Israel es cuestión de sobrevivencia. No se trata ahora de conquistar el mundo de los medios, porque tú sabes muy bien, como sabe todo el mundo, que parte de los estatutos de la acta constitutiva de Hamás es simplemente borrar Israel del mapa. O sea, no se trata aquí de ganar algo de popularidad. Vamos a caerle bien a la gente, se trata de sobrevivir. Y además el ánimo en Israel es extraordinariamente malo. ¿Por qué? Israel hace el bien, contribuye a la humanidad. ¿Cuántos premios Nobel no hay de Israel en química y muchas otras cosas? Lo que debemos de hacer es simplemente parar los cohetes de ambos lados, sin duda alguna. Cerrar los túneles, no puede haber ataques así. Vamos a sentarnos a negociar, vamos a conversar, eventualmente vamos a llegar a un acuerdo. Pero hay un problema enorme que es el siguiente. Si tú le enseñas a los niños de que tienes que odiar, que ese es tu enemigo a muerte, que él es un invasor, que él en realidad no es un ser humano, entonces, ¿cómo se va a llegar a una negociación? Enseguida le voy a pedir su opinión, pero tenemos ahora lo que había presentado al principio. Estas son las imágenes de esta incursión de Hamás, filmada por el grupo terrorista Hamás, en la que murieron varios soldados israelíes en el extremo del túnel donde surgieron estos combatientes.
Puntualizo a nuestros televidentes, así llegó el video, así llegó el audio. Nosotros no cubrimos las caras, en este caso, ni tampoco distorsionamos los sonidos. Así llegaron y no me queda muy claro cuál es específicamente la razón, pero creo que es suficientemente elocuente. Profesor Rivera, y usted también ha estado allá. Cuando hay una pelea entre alguien que puede estar muy bien armado, pero que funciona en un estado de derecho y le tiran piedras de otro lado a alguien que no tiene el mismo tipo de armas, pero se mantiene funcionando entre población desarmada, civil, ¿cómo se combate eso? ¿Cómo se combate la resistencia, me refiero, de Hamas? Exacto, ¿cómo se combate a un grupo como Hamas? Claro, yo lo que creo es que Israel viene utilizando una estrategia que creo que está demostrando que fracasa. Es decir, este no es la primera ataque sobre Gaza. Ya en 2006, en la operación en plomo fundido, Israel hizo un ataque muy similar a esta guerra. Es casi una fotocopia, ¿verdad? Con el mismo objetivo también, neutralizar a Hamas, neutralizar sus cohetes y neutralizar la resistencia. Al día de hoy vemos una resistencia más fuerte, más preparada y que está haciendo más daño incluso al ejército israelí. Así que la estrategia creo que ha fracasado. Yo antes estaba hablando un poco de, por ejemplo, el caso de España y de ETA, la política antiterrorista que llevó España durante muchos años, que fue utilizar la policía, la inteligencia y la diplomacia. Creo que ahí está el kit de la cuestión para avanzar en un conflicto que ya vemos que por la fuerza es imposible. Me parece muy válida su respuesta, pero no específicamente va en dirección de lo que le había preguntado. ¿Qué hace Israel? Porque obviamente estamos de acuerdo en que no deben morir niños. Sí. Estamos de acuerdo en que es un desastre que mueran civiles. Sí. ¿Cómo se combate a un grupo que opera integrado entre los civiles? Entre los civiles, la única forma es quitarle la popularidad. Y para poder intentar, o para conseguir que Hamas se vea arrinconado, ya no solo por la comunidad internacional, sino por la misma comunidad palestina, es que se demuestre que no tienen efectividad, que su lucha no va a conseguir nada. Lo mismo, y el ejemplo de ETA me parece muy bueno, porque ETA mató no solo a militares, sino mató a civiles, funcionarios y todo tipo de personas, pero nunca el Estado español decidió ocupar militarmente el País Vasco. Siempre se negoció, siempre se intentó buscar un punto de conexión con el nacionalismo para intentar a los más radicales arrinconarlos, y con el trabajo de la inteligencia y la policía hemos visto que al día de hoy ETA ya está derrotada. Así que yo creo que es una estrategia muchísimo más efectiva que la que hemos visto desde hasta ahora. Redondeo con usted, Rabino. ¿Qué se puede hacer? No, yo creo que... Estamos de acuerdo en que hay que eliminar la parte de los ataques a civiles, pero ¿cómo? ¿Qué se hace para que esto no derive en muertes de una cantidad de gente que es inocente? ¿Por qué hay esos misiles de Hamas? Hay muchos que están argumentando que Hamas está muy mal, porque ya no puede recibir más misiles que recibía del sur, porque habían túneles que venían de Egipto. De Egipto. Eso ha cambiado porque la hermandad musulmana ya no está dominando en Egipto. Entonces, por mar tampoco le puede llegar nada de eso. Todo el cemento que se le había enviado y que Israel permitió en lugar de construcción de escuelas, de viviendas, se utilizó para túneles. Entonces, desde el punto de vista de israelí, lo primero que hay que hacer cuando alguien me está disparando es impedir que pueda disparar. Luego veremos qué vamos a hacer también. La popularidad de Hamas no era muy grande últimamente. Puede ser ahora que hay muertos, claro, y eso es lo que utilizan, su popularidad es mucho más grande. Eso creo que también se enmarca dentro de una lucha entre shiites y sunnis. Eso, ahí está Irán por un lado, ahí está Arabia Saudita por otro lado. Qatar se trata de dominar el mundo árabe, y lamentablemente creo que jamás es un peón de ese enfrentamiento entre dos grupos muy importantes históricos del mundo árabe, e Israel y Hamas están sufriendo. No Hamas, yo diría más bien que el pueblo palestino y el pueblo israelí están sufriendo porque están englobados en algo que es mucho mayor.
Señores, muchísimas gracias por acompañarme. Un gusto tenerlos aquí. Buenas noches. Muy amable. Un ejemplo de lo que ocurre en otros lugares con la radicalización. Imágenes que han surgido de un llamado yihadista estadounidense y el proceso en el que él terminó matándose en un atentado. Han llegado nuevas imágenes muy impresionantes. Vamos a verlas y más adelante, al regresar, hablamos del crecimiento del movimiento de las drogas en Cuba. You think you're safe where you are in America or Britain or Indonesia or Jordan or China or Russia or Somalia or Africa or Egypt. May Allah Azza wa Jal open Egypt. Egypt inshallah is opening up with Jihad al-Mujahideen. All these places, every single kufr, everywhere, Canada, everywhere, France, Paris, you could name it all the kufr and Talmud. You think you are safe? You are not safe.